Bienvenidos, muchas gracias por ser parte de esta gran familia que día a día se suma, se une, se multiplica, por supuesto, para traer y llevar buenas noticias. Gracias por suscribirte a mi canal, por darle un like ahí en el dedito, ahí abajo, y gracias por compartir a mucha gente todo lo que estamos aprendiendo día a día antes del amanecer. Sin más, quiero ir rápidamente a este mensaje que realmente me lleva a profundizar más en la palabra para enseñarte, para bendecirte y para llevarte a ese nivel de liberación, porque hoy vamos a romper esas 8 ataduras para ser libre. Sí, y voy a estar basado, como siempre, en los principios bíblicos que pueden ayudarte a identificar señales espirituales de opresión o esclavitud en la vida de una persona o en tu propia vida, si es el caso. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no todo lo visible es lo único que existe. ¿Sabías? Muchas personas viven limitadas, estancadas, atrapadas en ciclos que no pueden romper a pesar de sus esfuerzos humanos. Y la Biblia llama a estas presiones invisibles ataduras. Y no son simples dificultades, sino lazos espirituales que oprimen el alma, la mente, el cuerpo y hasta el destino de una persona. Por lo tanto, una atadura es toda influencia espiritual, pecado, mal hábito, palabras malas dichas, herida emocional o vínculos demoníacos que impiden que una persona avance libremente en el propósito en Dios. Por lo tanto, Jesús vino a deshacer estas obras del diablo, ¿sabías? Y por esto declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, Dios no diseñó al hombre para vivir encadenado, sino libre. Sin embargo, muchos están atados sin saberlo, repitiendo patrones destructivos, cayendo en los mismos pecados o cargando yugos generacionales. Y hoy, ¿sabes? Es tiempo de identificar las cadenas y empezar el camino hacia la verdadera libertad. Sean todos bienvenidos a Antes del Amanecer. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos rápido a identificar qué es lo que hoy tienes que romper para caminar sano, bendecido y en victoria. Número 1, saber que tienes una vida que Dios te dio, pero tiene que estar libre, sí, de todo lo que domina las emociones, la mente, el corazón. Sí, porque cuando una persona repite continuamente el mismo pecado sin arrepentimiento ni deseo de cambiar, se llama atadura. Y número 1, tienes que saber, una vida dominada por el pecado es una atadura. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 16, habla de ello. Sí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amigo, amiga, cada decisión de obedecer al pecado fortalece las cadenas. Y el que repite el pecado sin arrepentimiento se vuelve un esclavo. Y no hay libertad en quien justifique lo que destruye. Por lo tanto, el pecado que se tolera te termina dominando. Sí, ser esclavo del pecado es morir lentamente en el espíritu, y solo al obedecer a Cristo encontramos verdadera justicia, y nadie puede servir a dos señores sin que uno lo consuma. Por lo tanto, o sirves a Dios o sirves al pecado, que es justamente lo que le da derecho legal al diablo, al padre de la mentira, al acusador de los hermanos. Por lo tanto, tienes que recordar que la obediencia es la llave que abre o cierra tu destino espiritual. Sí, porque lo que practicas diariamente te va a definir eternamente, porque hay una eternidad en el cielo o hay una eternidad en el infierno. Por lo tanto, la libertad no se logra negando el pecado, sino rindiéndose a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no es el error, es la decisión de no aprender de él. Y esto es lo que mucha gente no está tomando en cuenta para cambiar, y le echa la culpa al vecino, al amigo, al ser querido, al compañero de trabajo, a la persona que le acompaña, a la persona que le ayuda, a la persona que va, que sube, que baja, y metemos tantas cosas que hay allí, pero nos olvidamos que tenemos que romper esas ataduras. Por ello, en este día vamos a romper en el nombre de Jesús toda atadura espiritual que pueda haber.
porque hoy, si ya Dios te mostró, vamos al segundo paso. Número 2, si hay opresión mental o emocional constante, tienes que saber que es una atadura. Sí, si hay ataques persistentes de miedo, de depresión, de ansiedad, de confusión sin causa aparente, tienes que ir rápidamente a ver lo que dice, y lee conmigo 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Sí, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sabes, amigo o amiga, no todo lo que oprime la mente tiene origen natural. Hay fortalezas que solo Dios puede destruir, y eso lo haces en el nombre de Jesús. Y te voy a enseñar al final cómo hacerlo, voy a guiarte, pero tienes que recordar, la mente es el campo de batalla, pero Cristo es nuestra victoria. Y esa mente la tienes que resguardar y cuidar con la palabra, y solo con armas espirituales se vencen al enemigo, sí, y se vencen las obras invisibles. Por lo tanto, Dios no quiere que seas prisionero de tus pensamientos, sino conquistador de ellos. ¿Por qué? Porque cada pensamiento cautivo en Cristo se transforma en paz. Sí, y esto nos anima a saber que no tenemos que aceptar como normal lo que Dios quiere derribar. Sí, porque si no la ansiedad es la que va a venir, y la ansiedad no es tu identidad. La obediencia a Cristo sí es lo que te identifica. Y lo que quiero agregar es que donde hay confusión, la palabra establece orden y verdad. Y esa palabra se llama la palabra de Dios. Por lo tanto, tu mente es el campo de batalla. El verdadero pecado no es el pensamiento que llega, sino la fortaleza que construyes cuando decides no entregárselo a Dios. Por eso dile: Señor, yo te entrego toda fortaleza espiritual, emocional, afectiva o económica, o como se llame, y declaro que soy libre en el nombre poderoso de Jesús para caminar sano, bendecido desde ahora y para siempre. Ahora, número 3, otra de las ataduras que tenemos que saber que hay que romper es la resistencia a la palabra de Dios o a la oración. Sí, a veces hay incapacidad o rechazo persistente hacia la lectura de la Biblia, hacia la oración o la adoración. Muy pocos son los que van y leen, o muy pocos a veces son de los que van y oran a la iglesia. No quieren llegar. ¿Por qué? Porque ignoran esta parte de la Biblia. Recuerda que cuando no quieres orar, el enemigo ya está luchando por tu silencio. Y la batalla espiritual no se gana con fuerza humana, sino con rendición a Dios. Resistir la palabra es ceder terreno al enemigo invisible. Por ello, no la resistas más, cambia, escúchala, practícala, porque lo espiritual se combate con armas espirituales. Por lo tanto, si no oras, te expones. Si no te alimentas de la palabra, te debilitas. Así que el Señor nos dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por lo tanto, el desánimo espiritual suele ser una señal de guerra en lo invisible. Y si tú estás pasando por desánimo, quizás es una guerra que no la estás ganando, no la puedes ganar porque estás debilitado, estás ignorando la palabra. Ignorar la Biblia es desconcertarse o es desconectarse del centro de poder que viene de Dios. Y sabes, hay tinieblas que solo retroceden cuando declaras la luz de la verdad. Por lo tanto, la lucha no es con personas, es con influencias que atacan el alma. Y tu resistencia a Dios va a fortalecer justamente, va a hacer retroceder las tinieblas. Por ello, resiste al enemigo y él huirá. No te olvides que tu resistencia a Dios fortalece las tinieblas, pero tu rendición a Dios hace que los cielos se abran, hace que los caminos sean bendecidos y prósperos en el nombre de Jesús. Yo no sé qué está pasando en tu vida, en tu casa y en tu familia, pero hay ataduras que algunos ya la identificaron y creo que ya se están rompiendo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, número 4, tienes que saber rápidamente que otras de las ataduras que vienen a enfermar a muchas personas, que vienen a debilitar, se encuentra justamente con esto, con relaciones rotas o tóxicas repetitivas. Sí, debemos saber que hay ciclos constantes de relaciones destructivas o dañinas, y muchas veces son motivadas por heridas no sanadas. ¿Saben? Descubrí que la raíz de amargura que no se arranca pronto dará frutos de destrucción, y tú tienes que sacarla a ella si de repente ha llegado. ¿Por qué? Porque las heridas no sanadas crean vínculos que enferman el alma, y la gracia de Dios no fluye donde la amargura gobierna. Sí, tienes que recordar, la amargura personal
puede contaminar a muchos a tu alrededor, sí, a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, aún a tus hermanos en la fe. Y yo estoy notando y estoy viendo, y quiero que preste mucha atención, porque Dios me reveló, hay muchas iglesias que tienen gente amargada, gente resentida, gente que se va de un lado a otro, que sale de una iglesia a otra y lleva esa maldición, esa atadura. Tuve una visión de como que había en algunos lugares como un manto negro. Yo decía, Señor, ¿qué es? Y es la nube que le persigue al rebelde, al desobediente, a la persona que no quiere entregar su corazón a Dios y que vive con falta de perdón y enojo y se escabulle, se mete, se infiltra en lugares donde después los termina corrompiendo, porque esa gente hace eso, contamina a otros porque no quiere salir de esa postura. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de las relaciones rotas o de las también relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque si no usas tu sanidad, si no usas lo que Dios te dio, la palabra que es sanidad, el enemigo va a volver. Por lo tanto, perdonar no siempre cambia al otro, pero sí te libera a ti. ¿Por qué? Porque las relaciones tóxicas prosperan donde hay corazones sin gracia de Dios. Y Dios no te llamó a sobrevivir en cadenas, sino a vivir en libertad. Y sabes, el amor verdadero comienza cuando dejas de odiar lo que te hirió. Y donde hay gracia, la amargura pierde poder y la sanidad comienza. Por ello, relaciones destructivas o dañinas, muchas veces motivadas por heridas no sanadas, son aquellas que Dios quiere quitar. Así que en este día, recuerda, esa atadura hay que romper. Número 5, tenemos que tener en claro que hay manifestaciones físicas sin explicación médica muchas veces cuando hay una atadura. Enfermedades o dolencias o sensaciones físicas, pesadez, opresión, sin causa clínica clara. Entonces, ahí Dios nos muestra que hay que orar y romper con eso, porque si vamos a la Biblia, en Lucas capítulo 13, versículo 11, allí cuenta que había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Un espíritu de enfermedad. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la había atado? Presta atención, Satanás. No se le debía desatar ese día de esa ligadura. Le preguntaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente la había visto enferma, atada, oprimida, porque había un espíritu. Ahora, yo quiero decir, no toda dolencia es médica, algunas son ataduras espirituales esperando liberación, pero hay otras que son médicas y necesitan un médico en lo natural. Por eso respetamos y bendecimos a los médicos. Pero saben, lo que la ciencia no puede explicar, Cristo lo puede sanar si en el caso de usted o de alguien. Y quiero recalcar que hay enfermedades que son cadenas disfrazadas de diagnósticos. Sí. Y a veces el cuerpo grita lo que el espíritu no ha sanado. Por lo tanto, Jesús no solo ve el síntoma, Él desata la causa oculta. Y yo quiero agregar esto. ¿Por qué? Porque el tiempo no rompe cadenas, solo el poder de Dios lo hace. Y lo invisible puede oprimir lo físico si no se trata con fe. Ahora, Satanás ata, pero Cristo desata sin condiciones. Por ello, no aceptes como permanecer lo que Dios puede revertir, porque una hija de Dios, un hijo de Dios no fue hecho o hecha para vivir encorvado por el dolor, sino erguidos por la libertad. Y esta mujer conoció la libertad porque Cristo le hizo libre. Yo siento que hay alguien que me está escuchando que lo que tiene enfermo es su alma, sí, y en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces es importante saber que cuando tu alma está sana, está alineada en Dios, tú eres libre. Siento en mi corazón que hay alguien que en este momento fue al médico, gastó mucho dinero, y eso es porque no le creíste a Dios. Cuando Dios tocó la puerta de tu corazón, cuando Dios te llamó, cuando Dios te pidió, no lo glorificaste, no quisiste creerle porque viviste más por lo que dicen los hombres, por lo que dice Dios. Entonces en este momento estás pasando una situación donde tu alma está turbulenta, y vemos en una historia de la Biblia, por ejemplo, del salmista David, donde decía: alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides ninguno de esos beneficios. O sea, le ordenaba a su alma y le decía: alma mía. ¿Por qué? Porque estaba trizada, estaba fracturada, estaba debilitada. Y muchas veces, por las pruebas, por las dificultades, uno suele pasar por esas situaciones donde tiene que recordarle al alma quién es su creador, su sanador y su libertador. ¿Y cómo se llama? Jesucristo.
el Hijo de Dios. Siento que alguien se está sanando y ya se está liberando. Por eso, sigamos. Número 6, otro punto muy importante para recordar es que tenemos que romper ataduras cuando de repente hay gente que le gusta o tiene fascinación o participación en lo oculto. Sí, tiene mucho interés o implicación en prácticas como brujería, horóscopos, adivinación, amuletos, etcétera, etcétera. La palabra recuerda claramente en Deuteronomio 18:10 algo aquí que usted y yo no tenemos que olvidar. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero ni hechicero, porque esto es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea, lo que parece inofensivo en lo oculto es ofensivo ante Dios. Como dijo pastor, lo que parece inofensivo en lo oculto es ofensivo ante Dios. Aguas, atención, cuidado que estás practicando, a quién estás buscando o a quién le estás pidiendo hacer cosas. Quizás tú odias a alguien, tú no quieres a alguien y estás buscando que otra persona vaya y sea el puente para ir y dañar a través del oculto. Dios traerá juicio si tú haces eso. Hay alguien que dice, no, yo no me ensucio las manos, pero voy y mando a hacer. Sí, pero eres tan cómplice como aquel que lo practica. Por ello, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si tú te pones de acuerdo con quien anda en lo oculto haciendo cosas malas, tú también eres partícipe y sufrirás consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por inocente el culpable. Ahora, quiero decirles que Dios no comparte su gloria con ídolos, aún con símbolos, ni adivinadores. Lo que el mundo aplaude muchas veces, Dios lo aborrece. No aplaudan lo que Dios sabe que castiga y Dios trae juicio. Por ello, consultar lo oculto es invitar ataduras a tu alma y no hay bendición en lo que Dios llama abominación. Sí, lo tienes que tener claro, porque solo Cristo tiene autoridad sobre tu destino, no las cartas ni los astros. Los amuletos no protegen, solo esclavizan. Y el enemigo se disfraza de luz en lo oculto para engañar a muchos. Por lo tanto, la fe puesta fuera de Dios es una puerta abierta al mismo engaño. Así que en este día, yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios, yo no sé qué es lo que tú estás necesitando, pero creo que Dios está trayendo sanidad y restauración. Y hay alguien que va a tener que romper pactos, cosas que ha hecho y revisar su casa porque ha dejado allí amuletos o prendas que están trabajadas por el ocultismo o están amarradas con cosas que de repente están maldiciendo tu vida. Pero yo declaro que hoy el poder de Dios entra a tu casa, a tu vida, ahí donde estás y limpia, sana y restaura si lo puedes creer. Pero siempre, ¿cuándo va a suceder? Cuando le pidas perdón a Dios. Ahora, número 7, antes de finalizar, otra atadura que hay que romper es aquella cuando hay sentimientos de odio hacia Dios o lo espiritual, sí, o hacia personas. ¿Saben una cosa? Esto se manifiesta con rechazos, rebeldía o enojo que es muy profundo hacia Dios. Por ejemplo, a veces hasta contra líderes espirituales o cosas santas. Hay gente que dice, no me hables, no me digas, no. Eso es un espíritu, una atadura que vino quizás sobre la persona. Por lo tanto, debes saber que la carne jamás buscará agradar a Dios. ¿Por qué? Porque está en guerra con Él. Y el enojo con Dios muchas veces es fruto de un corazón herido, no entendido. Y resistir a Dios solo prolonga el vacío interior. Ahora, el orgullo de la carne cierra las puertas a la gracia divina. Y no puedes encontrar paz peleando con quien da la paz. Por eso, hay alguien que tiene que recordar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8, 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, quien vive según la carne, vive enemistad o en enemistad con lo eterno. Sí, el rechazo a lo santo indica una necesidad profunda y urgente de restauración. ¿Por qué? Porque la carne quiere dominio, pero el espíritu anhela rendición. Y solo el espíritu puede reconciliar lo que la carne ha roto con Dios.
Así que en este momento, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero quiero animarte a que busques liberación y sanidad. Porque número 8 también, otra de las cosas que tenemos que saber para romper una atadura es el estancamiento espiritual. Si tú estás estancado y no avanza, no progresa, revisa el corazón. ¿Es por desobediencia, por rebelión, por diferencias, por enojo? A veces hay gente que se estanca y no es porque el diablo se metió, sino por sus actitudes. Sí, atención aquí. Hay personas que viven diciendo, es que me estanqué, ya no crezco, no avanzo, y es porque su actitud es la que tenía que cambiar, no cambió y se volvió rancio, y se enfermó o se ató o se volvió hacia atrás. Así que no eches la culpa a otros de las decisiones que tú tienes que tomar, porque hay algunos que los contratan por sus talentos, por sus dones, pero los despiden por su carácter, por sus actitudes, y hoy están estancados pensando que fue el diablo y no fue el diablo, sino que fueron ellos mismos que se cerraron la puerta por no obedecer a lo que Dios ya había hablado quizás un año atrás, meses atrás o días atrás. Recuerda que Dios es grande de misericordia, pero lento también para la ira. Por lo tanto, llegando a este punto de Gálatas capítulo 5, versículo 1, habla muchas veces de que también a veces hay falta de crecimiento o a veces hay apatía. Si tú sientes de esta manera que tienes retroceso en la vida cristiana a pesar de esfuerzo, entonces hay una atadura. El Señor nos recuerda que la libertad en Cristo no es para retroceder, sino para avanzar con propósito. Y es volver a la esclavitud justamente cuando tú dejas de escuchar la palabra. Volver a la esclavitud es despreciar el sacrificio que te hizo libre. ¿Sabes por qué? Porque el estancamiento espiritual muchas veces es un síntoma de cadenas que no se ven y que tienes que romperlas. Cristo te soltó las cadenas, rompió las cadenas y no vuelvas a ponértelas tú mismo. ¿Por qué? Porque permanecer firme es una decisión diaria, no un evento emocional. Así que lo que no se cultiva se marchita. Así también es la vida espiritual. Si tú no te llenas de Dios, se termina apagando. Así que Dios dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cabe destacar que la apatía espiritual abre la puerta a la esclavitud emocional y mental. Y lo vuelvo a decir, hay gente que se volvió apática, indiferente y por eso se estancó. Por eso volvió otra vez atrás, porque no quiso obedecer. Quizá Dios le decía, llega temprano a la iglesia, llega temprano a tu compromiso, ora, o entrénate, o disipúlate. Y no quiso y cerró con su misma actitud de enojo, de rebelión o de apatía espiritual, lo que Dios llamaba bendición. Ahora, con esto quiero aprovechar a orar en este momento. ¿Por qué? Dicho todas estas ataduras, y hay muchas otras que vamos a ir compartiendo, quiero invitarte a que reflexiones en este momento y oremos a Dios. ¿Por qué? Porque si una o varias de estas señales están presentes, no siempre significa una atadura demoníaca, pero sí pueden ser indicadores espirituales importantes. ¿Sabes? La solución bíblica comienza con el arrepentimiento, la liberación en Cristo. Y por supuesto, el discipulado sólido. Amigo, amiga, Dios no quiere que vivas bajo ninguna atadura. Su plan no es que sobrevivas espiritualmente, sino que camines con autoridad, sanidad y libertad en Cristo. ¿Sabes? Toda atadura puede ser rota en el nombre poderoso de Jesús, pero requiere un corazón dispuesto a reconocer, a arrepentirse, a perdonar, a renunciar y a obedecer. ¿Por qué? Porque la cruz no solo perdona el pecado, también rompe las cadenas. El libro de Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amigo, amiga, las ataduras no se vencen con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy Dios te llama a renunciar a toda cadena que te limita y a abrazar la libertad que Cristo ya pagó para ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista? No hay atadura tan fuerte que el poder de Dios nos pueda romper. Hoy es el día de liberación. Hoy es tiempo de caminar en libertad. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Repito. Entonces, desde donde te encuentres, amigo, amiga, dice la palabra en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Lo puedes creer? Entonces di conmigo, Padre Celestial, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados, conocidos o desconocidos. Y ahora mismo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Diga, Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna, porque a partir de este momento
yo me declaro un hijo tuyo, sano y bendecido. Diga, Señor Jesús, si había alguna atadura de las que hemos visto, hemos escuchado, estaban en mi vida, yo te pido perdón por haberle dado lugar y ahora las cancelo, las rompo y las llevo a la cruz, declarando que soy libre. Reciba. Reciba, ahí está la liberación, ahí está la sanidad, ahí está la victoria y ahí está también la celebración que viene del cielo a la tierra, sí, porque tú le estás diciendo, Señor, sáname, porque el Hijo de Dios te está liberando. Recibe, Padre, yo te doy gracias por esta victoria, por esta sanidad, y yo creo que el milagro ya comenzó a ocurrir para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora sello esta bendición sabiendo que nadie te la podrá quitar. Amén, amén y amén. ¡Qué gran bendición! Muchas gracias por estar allí. Creo que hoy el poder de Dios te ha rodeado y declaro, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios, con el fuego del Espíritu Santo y con ángeles que nos acompañan atrás, a los costados, y adelante va nuestro Dios como poderoso gigante. Que Dios te bendiga, te guarde, y ahora sigue practicando la palabra, sigue escuchando y vuelve a compartir este mensaje a alguien y vuelve a escucharlo, porque Dios te va a hablar otra vez seguramente y te va a enseñar qué cosas necesitas seguir ministrando, cambiando en tu vida. Amigo, amiga, así están las cosas en la ciudad, en el país, en el mundo, pero por sobre todas las cosas, todos lo podremos en Cristo que nos fortalece. Muchas gracias por estar allí, y antes del amanecer ya Dios nos habló y realmente yo creo ya eres libre. Gracias, hasta la próxima.